Mega Noticias Puebla. Una persona muere cada 24 horas en Puebla por algún accidente vial. Esto es superior a la media nacional. Lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Fiel a su estilo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles recíprocos a partir de este día a los productos de las principales economías del planeta, a las que acusó de aplicar prácticas comerciales injustas hacia su país por más de 30 años, convirtiéndola en una nación más pobre. Instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. Si bien se aplicará un arancel generalizado de 10% a todos los países, para socios comerciales clave como China, la Unión Europea y Taiwán, los impuestos serán hasta 3 veces más altos. México y Canadá no aparecen en esa lista de las 100 naciones, pero las acusó de imponer altos aranceles que afectan al sector agrícola de Estados Unidos, lo que ha llevado a pagar subsidios millonarios que se traducen además en un déficit comercial para Estados Unidos. And it's not fair to our farmers, it's not fair to our country. And with countries like Canada, we subsidize a lot of countries and keep them going and keep them in business. In the case of Mexico, it's $300 billion a year. In the case of Canada, it's close to $200 billion a year. Trump anunció además la aplicación de un arancel de 25% a los automóviles fabricados en el extranjero, los cuales serán aplicables para nuestro país a partir de la medianoche de este miércoles. Have devastated our industrial base and put our national security at risk. I don't blame these other countries at all for this calamity. I blame former presidents and past leaders who weren't doing their job. They let it happen. And they let it happen to an extent that nobody can even believe. That's why, effective at midnight, we will impose a 25% tariff on all foreign-made automobiles. La Casa Blanca informó que para México y Canadá, las órdenes ejecutivas anteriores siguen vigentes, lo que significa que los productos incluidos en el Tratado de Libre Comercio seguirán sujetos a un arancel de 0%, los que no lo cumplen a un arancel del 25% y los productos de energía que no lo cumplan tendrán un arancel de 10%. Señaló que en el caso de que se deroguen esas órdenes vigentes, los productos que cumplen con el TEMEC seguirán recibiendo trato preferencial, mientras que no lo cumplen estarán sujetos a un arancel recíproco del 12%. Leticia Alcántara, Mega Noticias. ¿Qué tal? Excelente noche, bienvenidos a Fondo. Veamos un poco de introducción, lo que ha pasado en las últimas semanas con el tema de aranceles, esta imposición por parte de Donald Trump, las repercusiones en diferentes mercados. Oigan, no vayamos tan lejos, el lunes negro, la caída de la bolsa, la situación de esta guerra comercial, pero vamos a analizar el tema. Alejandro Guillén, gracias por estar con nosotros. Jorge Calles, qué gusto que estés esta noche, justo para hablar, analizar principalmente las acciones que está emprendiendo nuestro gobierno y obviamente las repercusiones. Hoy en la mañana tenía una plática con un economista que mencionaba, bueno, es que al final de cuentas los consumidores vamos a ser los afectados. Y refiero a los consumidores porque los productos que paguemos van a ser más caros. Oigan, si de por sí son caros, ¿no? Realmente de todos los productos de la canasta básica no nos podemos llevar más del 50% porque ya no alcanza con lo que estamos ganando. Incluso también ponía sobre ese panorama de aquellas entidades que más del 50% o el 50% es su industria automotriz, como en el caso de Puebla. Bueno, vendrán recortes de personal o reducción de sueldo para que puedan mantener el ritmo que hay ahora. La situación es compleja. ¿Realmente ven esta alarma por parte de nuestras autoridades? Ale, inicio contigo.
Bueno, yo creo que si las autoridades prenden las alarmas y comienzan a decir que esto es un caos, pues lo más seguro es que todavía provocarían más caos. Ok. Es decir, un O sea, gobierno, este discurso tranquilo que finalmente manejan un está bien. gobierno se entiende, Ok. un gobierno debe de manejar un discurso en el cual trate de generar algo de confianza a la ciudadanía y decirles que, pues sí, hay una tormenta, pero hay timón y hay quien lo dirige. Entonces, me parece que la forma en cómo el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, me parece que han sido discursos en los cuales pues, han tratado de, pues más o menos explicar qué están haciendo, qué piensan hacer, tratan de dar calma a los mercados internos, pero pues ya sabemos que los mercados también tienen su propia dinámica, su propio análisis y tienen otras variables que ellos obviamente en el discurso no van a manejar. Claro. Pero lo cierto es que el gobierno está haciendo lo que puede frente a una situación en la cual hay una debilidad estructural por parte del país para enfrentar una cosa así. Ya lo hemos comentado que México tiene un problema económico serio en cuanto a que se ha caído el Producto Interno Bruto en los últimos años. Los economistas ya están hablando de que estamos ya en una recesión prácticamente y que bueno, pues esto de los aranceles de Trump pues acaba de poner un peso más en la caída de la economía nacional. Y entonces, frente a esta situación, ¿qué le queda a México y qué respuestas puede darle, primero, a la sociedad y, en segundo lugar, al gobierno de Trump? Lo primero es tratar de decirle al país que hay alternativas. Se presentó por ahí un plan, en el cual Plan México, si no mal recuerdo se llama, en el cual, bueno, pues los puntos que señala algunos pues ya se están llevando a cabo en la medida en lo que se puede, otros más no tienen recursos y otros más son buenos deseos. Entonces, eso por un lado, pero bueno, es lo que se tiene, son las herramientas que se tienen. Y por otra parte, las respuestas al gobierno de Trump frente a esta situación económica y a la situación de los aranceles, pues es una respuesta en función de un país débil frente a un país fuerte que le dice lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué hace Claudia Sheinbaum? ¿Qué hace Marcelo Ebrard? Pues decir, sí, señor Trump, lo que usted nos doblar diga. Las manitas. Eso, y tratar al mismo tiempo, es que es una situación esquizofrénica, porque al mismo tiempo de que ceden y conceden frente al gobierno norteamericano, tienen que filtrar ese discurso hacia la parte nacional y decirles que están actuando con firmeza, con soberanía, ¿no? Entonces, ese es parte de lo que estamos viendo, una situación de esquizofrenia, cuando en realidad pues lo que el gobierno está haciendo pues es lo que le está diciendo el gobierno de los Estados Unidos y no le queda de otra frente a la debilidad estructural que hay en el país. Entonces, creo que a grandes rasgos es lo que se puede observar. Y por último, en lo que se refiere a las demandas de Trump, en donde la parte económica es la parte fundamental, porque los aranceles se los puso también a Canadá, prácticamente los mismos aranceles se los pone a Canadá, y con la agravante para estos dos países, supuestamente para los dos, aún no me queda claro qué tanto para Canadá, el asunto de la producción de fentanilo y el problema de los migrantes, que obviamente son dos problemas en los que si en Canadá hay serias dudas con respecto a que haya esas cantidades de las que habla Trump, en México, bueno, sí podemos observar que ese problema sí lo tenemos de manera mayúscula, tanto el problema de la migración como el problema de la producción de fentanilo y sobre todo de la criminalidad organizada controlando territorios en el país. Entonces, creo que estos aspectos, digamos que ponen a México en una situación de una debilidad estructural y lo único que le queda al gobierno es manejar un discurso en el que pues apuesta
a que tiene una aceptación del 80% y que no se le va a caer su credibilidad. Es a lo que apuesta. Debilidad estructural. Y justo mencionaba Ale, Jorge, yo creo que un punto clave, ¿no? El tema del Producto Interno Bruto. Hemos visto la situación que ha sido de años atrás, incluso no sé si recuerdan cuando se les cuestionaba con estas mega obras que han sido cero redituables hasta el momento, ¿no? Y que si empezabas a atacar, obviamente te criticaban a ti porque eran las obras que caracterizaron la administración de Andrés Manuel López Obrador. Y estamos viendo las consecuencias entiendo perfectamente que no únicamente de López Obrador, hay un manejo que no fue el correcto desde hace mucho tiempo. Empeoró, como muchas otras cosas en la administración anterior, y ahora le toca tratar de como apaciguar las aguas de la forma en como decía Ale, ¿no? O sea, literalmente por lo que nos estén dictando desde arriba. ¿Tú cómo lo ves? Yo coincido con lo que ha planteado aquí Alejandro. Creo que la situación del país es muy complicada. Yo creo que Claudia Sheinbaum no tenía previsto todo el escenario por el que está atravesando, porque está muy, muy complicado, ¿no? Está esta situación que esto es una redefinición geopolítica mundial, cuyo derrotero empezará a ser conocido en unos meses o en un año, año y medio, en caso de que esta idea de los aranceles se mantenga. ¿De qué se trata, no? ¿Cuáles son las nuevas configuraciones de los mercados y también de las fuerzas políticas que se van a desarrollar, ¿no? Exacto. Es interesante cómo Asia, Corea y Japón se están alineando con China. Bueno, pues lo tienen cerca, y ante la respuesta de Estados Unidos, y que está muy lejos, pues lo que les conviene es alinearse con China. Pero además, yo no sé si Trump y su equipo, no creo que lo ignoren. La economía china es muy poderosa, le ha invertido a campos como la tecnología, la educación, la infraestructura. Está creciendo, y Estados Unidos esto lo ha ido abandonando, y es más, lo está abandonando más. Trump ha suspendido presupuestos para la investigación científica. Justo. Le acaba de suspender, venía yo viendo en el camino, le acaba de suspender fondos a las más importantes universidades de Estados Unidos, montos millonarios que van a frenar el desarrollo de investigación, etcétera. Entonces, esta situación es muy compleja, y la presidenta no tiene otra más que adaptarse a lo que cante la fuerza más dominante, que es Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí lo están tratando de hacer. Pero por otro lado, internamente las cosas se están complicando. Claro. Alicia Bárcena, la secretaria de ¿Relaciones exteriores? de ecología, Ecología, del medio ambiente, sí, perdón. sale a reconocer el daño que se le ha hecho el daño ecológico que ha representado el Tren Maya. Y dice, y lo va a pagar quien lo hizo, y lo deja en esas palabras. ¿Quién lo hizo? Los que invirtieron, el que decidió. Es decir, el que permitió. ¿Qué quiere decir esto, no? Y es una obra que hay que seguir manteniendo, que es un barril sin fondo, como todos los demás. Pemex está tronado. Justo. Pemex está tronado en estos momentos en los que vamos a tener que empezarnos a rascar con nuestras propias manos, nuestras propias uñas. ¿Y de dónde van a salir los recursos? Y los recursos que salgan van a tratar de tapar 1000 hoyos que son intapables. Entonces está complicado. Y por otro lado, se empieza a gestar lentamente una situación medio de ingobernabilidad con esta cuestión de las personas desaparecidas. Claro. Están empezando a aparecer por todo el país cada vez más y más fosas, y hay más reclamos sobre esto. Y no hay la capacidad del gobierno para reconocer y tapar el asunto, ¿no? Y por otro lado, se está haciendo evidente con la nueva política de seguridad que había contubernio con el crimen organizado.
Y esta nueva política de seguridad está generando una respuesta fuerte del crimen organizado. De nueva cuenta estamos en una guerra que es una guerra todavía más fuerte que la que tuvo Calderón, pero lo que no hay mucha repercusión porque está más o menos tapada, ¿no? Y aquí hago un paréntesis. Qué bueno que ganó Claudia Sheinbaum. Imagínense este escenario con Xóchitl Gálvez en la presidencia. Esto sería ingobernable, porque Morena mismo estaría empujando la ingobernabilidad. Si así está, ¿cómo está? Ajá, entiendo el punto. No, estarían presionando, ajá, porque además la estarían acusando de seguir a Donald Trump y entregando el país y usted todo lo que usted quiera. Y en cambio, Claudia Sheinbaum le dice, sí, señor Trump, y sale a la mañanera envuelta en el lábaro patrio, la bandera, disfrazada de Juan Escutia, ¿no? Gracias a Dios es posible eso, de verdad. Si no, pero en un año y medio que los efectos de esta política de Trump empiece a tener ya resultados concretos, quién sabe dónde vamos a estar y quién sabe cómo le vamos a hacer. El Plan México, lamentablemente, Alejandro, es más buenos deseos que realidades. Claro, porque sí es este discurso que te endulza el oído de las cosas que vamos a hacer. Ajá, pero ¿cómo las vas a hacer? Claro. Y mencionabas algo importante. ¿De dónde va a salir el recurso para hacerlas? Claro, pero además, ¿va a invertir la iniciativa privada? Claro que no, ve la incertidumbre que hay. Pero además, el 1 de junio vamos a elegir a una larga lista de delincuentes que se están... Pero hay una larga lista que tienen historial delincuencial de los candidatos perfectamente ilustrada, identificada. ¿Quién va a invertir con un poder judicial? Claro, poder perjudicial. Y se les advirtió, ¿no? Y repito, desde que Ken Salazar lo mencionó, que a partir de ahí, pues cayó de la gracia de López Obrador en ese entonces, porque seguía siendo el presidente. Lo mismo, Claudia, tú no te metas en estos asuntos. Cuando lo advirtió, ¿no? Obviamente me voy a meter porque es algo que le interesa a Estados Unidos en ese entonces, ¿no? Que era Joe Biden. Y se dijo, oye, un Estado de Derecho, si sabemos perfectamente, así como estamos, sin mover nada, ¿cómo está nuestro Estado de Derecho? ¿No? Ahora imagínate teniendo el control literalmente de todo, de cómo se van moviendo los hilos en una situación que es preocupante, que es pues el acceso a la justicia, que lejos de realmente romper con el tema de corrupción que se supone, entre comillas, es uno de los principales problemas que debería atacar, ¿no? Se están enfocando en otra cosa, en poder tener control de esos hilos. Y los afectados al final de cuentas somos nosotros y ellos también en el tema de inversiones. Si actualmente con lo que ha dicho Donald Trump la situación luce compleja, ¿no? Ahora súmale lo que mencionabas, ¿no? Y atinadamente decías, ajá, cuando no existe un Estado de Derecho, ¿quién va a querer invertir? ¿No? Tenemos una incertidumbre de Donald Trump de un lado, pero no tenemos Estado de Derecho del otro, entonces el panorama se luce complejo. Pero ante ello, ¿creen que en algún punto digan, bueno, no, echamos para atrás lo de la reforma judicial? Resulta complicado. Yo por lo menos no lo veo. No sé tú, Jorge. No, pero yo al menos tampoco lo veo ni lo creo. No lo veo y sería, vaya, un caos, un golpe de timón nunca visto en la historia contemporánea nacional. Sí. Porque en realidad se trata de una de las decisiones político-jurídicas más importantes de lo que llevamos de este siglo. Y posiblemente el siglo XX, desde que se creó la Constitución. Porque es un cambio radical, completamente radical. Ni siquiera las primeras constituciones del siglo XIX tenían una cosa como la que vamos a tener a partir de que se elijan a los jueces, magistrados y ministros. Pero yo quiero regresar un pasito atrás en lo que se refiere a los tres, digamos, las tres fuerzas que están confluyendo y presionando al gobierno para dar respuestas. O sea, por un lado el asunto de la economía, en donde poco a poco la situación económica va a presionar al gobierno en lo que se refiere a dar respuestas a la gente para que ésta satisfaga sus necesidades, sobre todo a través de los programas sociales. Ya sabemos que en el momento en el cual, si se lleva a cabo, como muchos lo están ya perfilando, si se lleva a cabo, si pasamos de la crisis económica, de la recesión y demás, a una crisis financiera,
entonces la situación para el gobierno, para dar respuesta de esto que prometió de los programas sociales, se le va a complicar muchísimo. Entonces ahí tiene el gobierno un serio problema en lo que se refiere a la parte económica y que no hay mucho margen de maniobra para poder resolver este problema, ¿sí? En segundo lugar, la segunda fuerza pues obviamente es la que está ejerciendo el gobierno norteamericano a través de la presión de hazme favor de controlar a los migrantes en la parte de tu frontera, ¿sí? Y combáteme a los criminales del fentanilo y además te pongo aranceles. ¿Por qué? Porque se me pega la gana, ¿no? Entonces, esa presión también hay que tomarla en cuenta porque está haciendo que el gobierno vaya reduciendo la capacidad de respuesta como sistema, la capacidad de respuesta al ambiente. Y hay un tercer elemento que creo que también es muy importante el que se tome en cuenta. El asunto de las fuerzas internas en Morena. Creo que ahí también tiene otro problema Claudia Sheinbaum, sobre todo con su jefe principal, porque muchas de las cosas de estas reducciones de su margen de maniobra obedecen al país que le dejó el anterior presidente. O sea, lo dejó prácticamente con las manos atadas, él fue el que le dejó la reforma judicial. Claro, obviamente ella la ejecutó, ¿verdad? Pues pero ya tenía, su jefe, ¿no? le dejó la tarea y ella pues no le quedó de otra más que hacer. No, lo hizo y ahí están las consecuencias. Y luego la situación de la inseguridad que le dejó también su jefe, ahí están todos los reclamos habidos y por haber, y no quiere reconocer que al final el gobierno anterior es el responsable de la situación de inseguridad que estamos viviendo en el país. Y no lo va a reconocer. Y no lo va a reconocer, la situación de violencia y esto que mencionaba Jorge de las personas desaparecidas y que no han sido localizadas, en donde cada vez más hay grupos de buscadores. Todos los días aparece un nuevo grupo de buscadores. Que tuvo Rosa Isela, creo que es un avance un poquito a lo que veíamos con López Obrador. López Obrador ni siquiera le quiso abrir la puerta a Ceci Flores. Claro. No, aunque ella se vistiera de beisbolista, haciendo esta mofa de, bueno, ¿te gusta el béisbol? Mínimo, vengo de beisbolista, ábreme la puerta, atiéndeme, ¿no? Y ahora sí se están sentando a hablar con ellos. Aunque yo creo que tuvo que haber sido antes de poner estas acciones que van a emprender justo para el tema de desaparecidos, porque jamás hablaron con las víctimas, ¿no? Jamás hablaron con los familiares que están haciendo la chamba que deberían estar haciendo las autoridades, y tú sacas unas acciones pues con lo que tú entiendes que es lo que necesitan, ¿no? Cuando no sabes realmente qué es lo que necesitan, pero sí veo un cambio. Recuerdo muy bien una ley de desaparecidos que hizo Barbosa, que justo hablaba de los desaparecidos, pero realmente no atacaba el problema de desaparecidos. Porque lo mismo, no habló ni estuvo en contacto con las familiares de las víctimas. Así es. No supo o no sabía cómo se hacían las cosas realmente. Entonces, nada más proponen acciones, pero ¿cómo ejecutarlas? Si quien las estaba ejecutando desde hace mucho tiempo, pues son los familiares, ¿no? Son los padres, son las madres, son los que están colectivos. supliendo lo que son las tareas del Estado. Exactamente, y en lugar de atender justo oye, pues no hay capacitación en los MPs. Los MPs lucen rebasados, ¿no? En lugar de atender eso, pones otras propuestas, lo de esta plataforma única, no recuerdo bien el nombre, cuando podrías atender y dar un poco más de solución si atiendes el fondo, ¿no? La raíz. Sí, mira, yo creo que sí, por lo menos es un avance que se hayan sentado ya con las personas que lamentablemente han sufrido la desaparición de un ser querido. O sea, ese es un avance, y es un avance que la propia secretaria reconozca que no tiene ni siquiera una cifra exacta de los desaparecidos, no la tiene, y lo reconoce ella. Pues AMLO no quiso que borraran algunos datos, exactamente, ¿no? Entonces de ahí que se estuvo manipulando, se estuvo jugueteando con esas cifras en un asunto tan grave, y que bueno, al final ese tema de las desapariciones pues también son en buena parte el mismo fenómeno, el fenómeno de la inseguridad y de la violencia que estamos viviendo. Muchos de ellos son personas que lamentablemente ya en este momento posiblemente ya no estén en este mundo.
Sí. Entonces, esa es la triste realidad que estamos viviendo. O sea, eso de brincar de los homicidios dolosos, la cifra de homicidios dolosos a desaparecidos, sí, uno observa las cifras de homicidios dolosos que viene bajando, pero observa uno que las cifras de los desaparecidos está aumentando. Bueno, te habla mucho de la ineficiencia, hay que decirlo así, como tú lo comentabas, la ineficiencia de las autoridades encargadas de las investigaciones iniciales, los ministerios públicos, las fiscalías, que por cierto esas siguen sin tocarse en lo que se refiere a una reforma de fondo. Que haber atendido, ¿no? En esta reforma, justo para el tema de la corrupción, la impunidad. Pues no lo tocan incluso, ¿no? Se están enfocando únicamente en la federación. Y es un tema fundamental claro. y hay que reconocer y hay que hacer una evaluación con respecto a la autonomía de las fiscalías. ¿Cuál autonomía? O sea, realmente lo que estamos observando a nivel federal y en los estados es que finalmente los fiscales se pliegan al gobierno, a lo que les dice el gobierno. Entonces, creo que el problema va a subsistir de fondo y es otra de las fuerzas que ahí están presionando al gobierno, particularmente Claudia Sheinbaum, de cómo le hace para reconocer que el gobierno anterior le dejó un polvorín y que, pues bueno, ya estamos viendo que por aquí, por allá están saliendo chispas. Entonces, vamos a ver cómo va resolviendo todas estas presiones. Eso, sí, claro. Que está recibiendo en este momento quien encabeza el sistema político, que es Claudia Sheinbaum, cómo lo está recibiendo y cómo no pelearse con su jefe principal y con sus propios adversarios dentro de su partido, que están controlando el Congreso por un lado y que están incrustados también en su gabinete. Entonces ahí yo creo que espero que Claudia haya en sus estudios haya aprendido también malabarismo, equilibrismo. De todo un poco. Sí, actos circenses para poder aguantar la presión de un lado, de otro. Y de todas partes. Sí. Ale, Jorge, vamos a ir a una muy breve pausa, no se despeguen, estamos en A Fondo. Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes, 20-30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Las reacciones a nivel internacional no se hicieron esperar. El bloque europeo se dijo preparado para responder a la política comercial impulsada desde la Casa Blanca, aunque añadió que nunca es tarde para negociar. El gobierno francés calificó los aranceles de Trump como brutales e infundados y advirtió que tomará medidas contra los gigantes digitales estadounidenses. Emmanuel Macron, presidente francés, anunció una suspensión de las inversiones francesas en Estados Unidos hasta que la situación de los aranceles sea aclarada. Il ne faut rien exclure à court terme, il faut faire ce qui est le plus efficace, le plus proportionné, mais qui, en tout cas, marque très clairement que nous sommes décidés à ne pas laisser faire, à ne pas avoir des filières qui sont victimes de ces tarifs. Para la primera ministra italiana Giorgia Meloni, imponer aranceles es una medida equivocada. El canciller alemán Olaf Scholz los calificó como un atentado al orden comercial global. Die gesamte Weltwirtschaft wird unter diesen undurchdachten Entscheidungen leiden. Unternehmen wie Verbraucherinnen und Verbraucher überall in der Welt, auch in den USA. Los 27 integrantes de la Unión Europea se enfrentan a una tasa recíproca del 20%. En tanto, China expresó su oposición y prometió represalias para salvaguardar sus intereses. 中方对此坚决反对，将采取必要措施，坚定维护自身正当利益。
Japón adelantó que sus inversiones en Estados Unidos podrían verse afectadas. El gobierno de la India evalúa el impacto para actuar en consecuencia. En América Latina, Brasil evalúa responder con reciprocidad. El Congreso aprobó una ley para tomar represalias. La Organización Mundial de Comercio apuntó que los aranceles provocarán una contracción del 1% del comercio internacional durante 2025, mientras que la agencia de calificación Fitch Ratings advirtió que muchos países podrían entrar en recesión. Mega Noticias, Maribel Soto. Justo hablábamos, veíamos las reacciones del mundo ante el lunes negro que tuvimos, la situación de la bolsa, incluso que a partir del 9 de abril es que aplica a Estados Unidos este porcentaje 104 de aranceles a China en respuesta a las represalias comerciales adoptadas por el país asiático. Estamos viendo pues esta guerra comercial ya a gran escala, pero principalmente hay dos protagonistas, ¿no? Y por su parte, el gobierno de China aseguró que las acciones estadounidenses no reflejan una voluntad genuina de entablar un diálogo, que es lo que ha estado pidiendo China, y Trump ha contestado en su red social, esa Truth Social, pues no, yo no voy a hablar con nadie, ¿no? Y nada más se dan estos dimes y diretes, veo como estos tipos de arranques, ¿no? Bueno, si yo lo puse, tú no tenías que ponerlo, pero ahora como tú lo pusiste, voy a poner más alto. Y siento que no vamos a terminar nunca, Jorge. No, efectivamente, ¿no? Es el estilo de liderazgo de Trump, que siempre ha sido presionar para obtener lo mejor. Pero aquí está perdiendo de vista que no es un programa de televisión y que no es un negocio. Esto es ya la economía del mundo, ¿no? Y los chinos lo han dicho abiertamente y tienen razón. En una guerra comercial no hay ganadores. Nadie va a ganar, sobre todo como está ahorita la economía globalizada. Cortar de tajo esta globalización, porque eso es lo que va a ocurrir, cada quien que vuelva a producir lo que consume y establecemos relaciones de comercio como había en los 60, 70, es un retroceso muy fuerte, porque la economía mundial se ha complejizado muchísimo y se ha multiplicado. La economía del mundo no es la economía de los 60. Claro, ya hay muchos países que están en el concierto internacional. Entonces, esto es muy grave. Y como yo te decía, no sé si esto se va a sostener. Ya se habla de que Elon Musk inclusive le dijo, oye, esto hay que echarlo para atrás, y no lo pudo. Y aparte después se anunciaron, ¿no?, que salía del gabinete. Entonces, sí, claro. No sé si de pronto en Estados Unidos mismos va a haber presiones. Se hablaba ya de que el Congreso quiere limitar esta capacidad de Donald Trump para imponer aranceles. Es decir, él podrá proponerlos, pero tendrán que ser ratificados por el Congreso. Y los mismos republicanos están de acuerdo en promover esto, ¿no? Es decir, claro, ya está encontrando mucha resistencia interna. Entonces, no sé si va a durar mucho, pero va a tener consecuencias, ya las está teniendo, y no sabemos hacia dónde va a ir esto. Sí, esto en un año y medio. Ahora, ¿cuáles son las condiciones en las que México puede responder a esto? Digamos que el Tratado de Libre Comercio le ayudó mucho a México porque recibió mucha inversión extranjera, y acá digamos que maquilábamos muchas cuestiones, pero grandes inversionistas mexicanos no hay, grandes capitales mexicanos no hay, por la misma razón de esta globalización. Digamos que los grandes capitales de los grandes capitalistas de principios del siglo pasado, que dejan a sus generaciones, ante la globalización lo que hicieron fue vender. La cervecería, no hay una sola cervecería mexicana ya. Y este era un orgullo de la economía mexicana. Ya está en manos extranjeras, ¿no? ¿Quiénes van a invertir en México en las condiciones actuales? ¿De dónde van a salir? Y además, vuelvo a insistir, en una incertidumbre jurídica, ¿no? Entonces, esto le complica mucho a México. México está muy complicado. Por el momento las cosas se están manteniendo. Estamos empezando, la lluvia está empezando.
La fuerte de la tormenta todavía no se hace presente, ¿no? Todavía no lo Vamos vemos, a ver ¿no? a fines de año qué tantas repercusiones hay. El martes también fue un martes negro en las bolsas asiáticas. Justo. Entonces, esto está complicado, ¿no? Y siento que a veces, por ejemplo, el auditorio, las personas con las que llegamos a platicar, pues piensan que es algo pues ya muy grande, ¿no? Que nos llegue a afectar va a ser muy complicado. Pero no, al contrario, ¿no? Cada vez va escalando y les comentaba que al menos 6 proyectos de inversión han sido detenidos por el sector automotriz de Puebla, así lo informó Carlos Sosa, presidente de la Canacintra, quien añadió que debido al tema de aranceles implementados por Donald Trump, incluso señaló que hasta el momento el tema sigue pues manteniendo una incertidumbre constante. Sin embargo, pues dijo que definitivamente será algo que va a impactar a Puebla. La economía del estado depende un 50% de esta industria e incluso dijo que en los próximos 2 meses no hay un panorama más estable y esto es probable que se realicen pues paros productivos en el sector manufactura. Y aquí un poco de lo que comentó en justo esta rueda de prensa donde dio a conocer algunas cifras importantes. Incluso Canacintra está haciendo un diagnóstico de qué pasa, ¿no? Si no se manda a Estados Unidos, de cuánto sería la afectación. Lo van a estar compartiendo en próximos días, que yo creo que es importantísimo para entender la magnitud del golpe, ¿no? Escuchemos. Que necesitamos saber exactamente cuál va a ser el valor real de los productos ensamblados, claramente los autos hechos en Puebla, en el mercado de Estados Unidos, para poder más o menos entender, haciendo un estudio de mercado, cómo va a impactar en la demanda, que es el dato que sí nos preocupa, ¿no? Cómo va a impactar este acuerdo final a la base laboral de Puebla. Justo lo que mencionaba parte de este diagnóstico, ¿no? Necesito saber exactamente cuál es el valor real de los productos ensamblados y claramente los autos hechos en Puebla en el mercado pues se van para Estados Unidos y así podemos saber más o menos y entender el impacto que tendremos en nuestro país. Incluso habló de las utilidades para el próximo año, ¿no? Que se van a ver afectadas por todo esto que está ocurriendo, por toda esta incertidumbre que está ocurriendo. Estamos hablando de Puebla, ¿no? Que sí dependemos de la industria automotriz, también está Guanajuato. Por ejemplo, ¿no? Y yo creo que en diferentes industrias también en todo el país. O sea, aquí hablamos de Puebla, pero esto se tiene que ver a gran escala, las afectaciones, Ale. Claro. Y buena parte de las exportaciones a Estados Unidos la sostiene la industria automotriz. Claro. Y varios estados de la República que tienen en su territorio empresas automotrices, pues obviamente son los estados que van a resultar más afectados, y entre ellos está Puebla con Volkswagen. Entonces, bueno, esto lo que está comentando el líder de Canacintra, pues me parece que es una consecuencia lógica de lo que ya comenzamos a prever que puede ocurrir. Y sí, se esperaba que al momento en el cual se pusieran los aranceles a la venta de automóviles, a la exportación de automóviles, el 25%, evidentemente pues esto no lo hace competitivo en el mercado y por lo tanto la caída de las ventas de automóviles en Estados Unidos pues va a repercutir en los países, o en este caso en México y en los estados en donde se producen automóviles, pues va a repercutir en la economía local, por supuesto que sí, y esto lo habíamos comentado en algunos programas anteriores. Ahora, no solamente es el tema automotriz, también es el tema de el acero, el aluminio, la lata de las cervezas, en fin, todos estos productos que no están dentro del TEMEC y que están dentro del TEMEC, pero que ya este hombre decidió ponerles aranceles. Obviamente sí va a repercutir. O sea, el TEMEC le valió gorro, ¿no? Sí, no, y además es esto que tú comentas de esta percepción de que, pues bueno, es que eso de las bolsas, la caída de las bolsas y que China y que Hong Kong y que Taiwán y que, pues a lo mejor la gente lo ve muy lejos. Exactamente. Pero cuando comenzamos a observar las repercusiones precisamente en el comercio internacional, en donde esto, al subir los precios de los productos que se comercian, pues evidentemente aumenta
esos precios, puede generar procesos inflacionarios. De hecho, los Estados Unidos están esperando tener un proceso inflacionario, que era lo que se supone que Trump iba a combatir, ¿no? Se supone que por eso ganó las elecciones y se supone que por eso perdió Biden, ¿no? Bueno, pues lo que se espera en Estados Unidos es que con estos aranceles la presión inflacionaria va a ejercerse en la economía de los Estados Unidos y que obviamente si esto comienza a repercutir también en una recesión en Estados Unidos, pues entonces pues nosotros que dependemos de la economía de los norteamericanos, que nuestros automóviles dependen de que los gringos compren, etcétera, pues, obviamente nos va a afectar de manera mayúscula. Ahora, sí, las respuestas que se están dando, repito, no tenemos la capacidad para poder por lo menos amainar, ponerte un paraguas y dices, está granizando, pero por lo menos un paraguas te pones cubierto, ahí, ¿no? Medio te cubres y demás, no lo hay. No es solamente ya el asunto de la reforma judicial, estamos hablando de problemas de infraestructura, sí. No se invirtió en infraestructura, 6 años nos pasamos sin invertir en infraestructura, y solamente se invirtieron en estas 3 obras que resultaron ser un fiasco, y que no van a ayudar para un carambas a enfrentar esta situación. Y ahora que necesitamos construir infraestructura, no tenemos dinero para construirlo. Y ahora a ver qué vamos a hacer con Tres Bocas, qué vamos a hacer con el trenecito, qué vamos a hacer con el aeropuerto. Cuando se supone el aeropuerto pudo habernos dado algo de esa infraestructura que hace falta, pues no, la destrozaron. Entonces, agreguémosle el problema el problema energético, que ese es otro problema. El problema de que no tenemos la capacidad suficiente para satisfacer de energía eléctrica a las empresas que puedan venir. Entonces ya quítale el asunto de la reforma judicial, que ya de por sí, por eso no van a venir. Ni del agua. Y el tema del agua, en fin, entonces, por donde le busques, por donde te traes a las inversiones, con el discurso de la presidenta. Oye, tú hablas de las empresas con el tema de energía eléctrica. Ya se vienen los calores, ¿no? Y el año pasado sufrieron principalmente el norte del país. Nos tocó, no a gran escala como al norte del país, pues estos apagones, ¿no? Porque no se daban el abasto, porque nunca han recibido el mantenimiento que necesitarían. Y además las plantas no dan abasto. Ahora imagínate si eso está pasando, pues que le ofreces a alguien que quiera venir a invertir a México, claro. ¿No, Jorge? Sí. No, y no sé... si ahora usas carreteras, pero las carreteras de México están atascadas permanentemente, hay muchísimo tráfico, no se han actualizado las carreteras de México, la red carretera necesita una ampliación y una modernización profunda. Muchas de ellas despedazadas y controladas por criminales. Y además controladas por el crimen, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿cómo vamos a responder? Por eso yo decía, este Plan México pues suena muy bien, pero es reunirnos a platicar que vamos a enfrentar a Estados Unidos y lo vamos a resolver. Pero solo fueron ideas. Vamos a producir esto, vamos a fomentar el mercado interno. Muy bien. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién se hace cargo? ¿Quién lidera este proyecto? El proyecto del... Claudia Sheinbaum hablaba durante su campaña de crear 100 ciudades industriales, lo cual quiere decir que había una proyección importante. Esto implicaba desarrollo de infraestructura, claro, y muchísimas cosas. ¿Dónde están estas? ¿Dónde se ha empezado a hacer? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué proyección? ¿Cuál es su finalidad? No hay nada de esto, ¿no? Y en las condiciones actuales es mucho menos más difícil. Exactamente. Entonces te digo, este año, por lo menos, todo este año es año perdido, es año de expectativas. A ver qué pasa, cómo nos arrolla el tren, ¿no? Y no el tren Maya, sino el tren de Trump, ¿no? No, incluso ya la expectativa del crecimiento económico, pues ya reconoció la Secretaría de Hacienda que no es como la había proyectado el anterior secretario, claro. Ya está reconociendo que pues no. Sí, por eso se fue el secretario. Ya aún así muy optimista, ¿no? Está hablando de 1.5, cuando todos están diciendo no vamos a crecer, posiblemente va a ser cero. Estamos en cero. En cero. Oigan, vamos a otra muy breve pausa y volvemos con más. Recuerden, si hay mensajes, estamos en el 151 de Megacable y Telo 2226 30 2800. Ya volvemos.
Mega Noticias Puebla. Cada segundo se desperdician 8 litros de agua, lo que representan 28.800 litros cada hora a causa de fugas y tomas clandestinas. Para que te enteres de lo que importa de verdad en 30 minutos. Mega Noticias Puebla, lunes a viernes, 20-30 horas. Más allá de la noticia, exponemos a la realidad. Realidad que desglosamos para ver el contenido de los acontecimientos. Acontecimientos que te impactan, interesan, afectan. Somos la voz detrás de los detalles para llevar cada suceso a fondo. A fondo. Mega Noticias Puebla. Continuamos aquí en La Fondo. En serio, deberían escuchar lo que dicen estos caballeros en el corte. Buenísimo, por cierto, buenísimo. Oigan, ya estamos en el último bloque. Conclusiones, ya hablamos literalmente del problema y yo creo que empecé con el tema de aranceles, la repercusión en las reacciones a nivel mundial, a nivel global, pero creo que fuimos desmenuzando y ustedes dieron literalmente con el punto, ¿no? Sí, estamos hablando del tema de aranceles y cómo lo están enfrentando, pero no es únicamente el tema de aranceles. Lo que está generando esta presión a la presidenta Claudia Sheinbaum, y lo mencionabas tú, Ale, y lo corroborabas tú, Jorge. Está haciendo malabares, ¿no? Porque estamos hablando del tema de inseguridad, estamos hablando ahora del tema de desaparecidos, que si bien ha sido un problema, una crisis desde hace muchísimo tiempo, por eso, yo creo, pues mandó a reducir las cifras, ¿no? Para que no se viera tan aparatoso, pero es un problema que se viene arrastrando, ¿no? Y que ahora estos colectivos, esas colectivas han agarrado más fuerza y han visibilizado lo que está ocurriendo a lo largo del país, porque no es únicamente en algunos puntos focalizados, no, ya es en todo el país. Que inclusive ya mereció una llamada de atención de la ONU. Oye, pero la respuesta que tuvieron fue de, no, oigan, no es sistémico, no sé de qué están hablando, exactamente, eso no ocurre, pero ya llegó a gran escala, ¿no? Y es parte de los muchos problemas que hay. Porque muchas veces solamente nos centramos, es por esto. No, señores, salen muchísimas más ramitas. Y creo que es un gran paquete el que se va a tener que estar aventando Claudia Sheinbaum. ¿Cómo le va a hacer? Pues ustedes me dirán, ¿por qué no? Pues mira, hasta el momento le ha resultado la forma en que ha respondido tanto a la presión de los Estados Unidos como a la presión económica que estamos teniendo a nivel interno, como a la presión de sus propios compañeros que están controlando las cámaras, etcétera. Yo creo que hasta el momento, y ahí están las encuestas, volvemos al tema de las encuestas, le están dando una popularidad que ni siquiera López Obrador tuvo en sus primeros momentos como presidente. Entonces, esta aceptación, la expectativa es hasta cuándo va a durar, qué tanto el asunto de los aranceles establecidos por Trump le va a permitir a Claudia Sheinbaum en su discurso culparlo a el gobierno de los Estados Unidos, como se ha culpado siempre que existen este tipo de asuntos, ¿no? Se culpa a medio mundo menos el gobierno, se hace ninguna autocrítica, ¿no? Igual con el mito con Cuba, ¿no? De que la culpa de que esté Cuba así es por culpa de los norteamericanos. Bueno, pues algo así vamos a escuchar del discurso de Claudia Sheinbaum. Y repito, sobre todo si esto pasa de una crisis económica, una situación de recesión, a una crisis financiera. Ahí la situación va a cambiar dramáticamente. Entonces, el punto que creo que va a ser el de quiebre en este momento en el cual la presidenta goza de una enorme aceptación, pues va a ser, lamentablemente, va a ser la realidad económica cuando ya materialmente pues no te alcance para lo que recibes, los programas sociales que recibes, pues no te alcance para, incluso ustedes han hecho programas sobre para cuánto te alcanza el salario, ¿no? ¿Cuánto te cuesta una canasta básica? Ustedes han hecho estos programas que la verdad son muy ilustrativos y pues ahí nos damos cuenta que poco a poco el tema del costo del consumo de canasta básica poco a poco ha venido aumentando, aumentando, ¿no? Y no te está alcanzando ya los quintos. Y a como está el presupuesto nacional, a como está la situación, bueno, pues ahí es en donde lamentablemente la gente
pues creo que se va a comenzar a dar de topes y a comenzar a ver la A dar realidad, cuenta, exacto. la realidad que durante 6 años, pues de alguna manera le han ocultado. Que no es atacar por atacar. No, O sea, porque en realidad es mostrar las cifras. es que ahí están los datos y tarde o temprano esto va a repercutir en nuestra vida cotidiana. Entonces, ojalá no sea una situación tan dramática como la que vivimos en nuestros tiempos, Jorge, en 82, en 94, 95, 2008. en donde en realidad fue una situación realmente muy complicada para la gente, sobre todo para quienes menos tienen. Vamos a ver, ojalá y haya pues una respuesta no solamente ya de la presidencia, sino de todos los actores que intervienen en la parte económica, todos los actores sociales. Vamos a ver qué tanta respuesta le podemos dar a esta situación. Pero hay muchos factores negativos, hay muchos indicadores que te están diciendo esto no fue bien durante 6 años y nos va a reventar. Entonces, ojalá nos estemos equivocando y sea simplemente un mal diagnóstico, pero creo que si hay un cambio en las percepciones políticas de la gente, va a ser desgraciadamente porque nos vamos a enfrentar a esto que ya tenemos así en la puerta, una recesión económica que puede convertirse en una crisis financiera. Jorge. Sí, totalmente de acuerdo. Durante el proceso electoral yo tenía muy claro que iba a votar por Xóchitl, voté por Xóchitl. Pero, nos los dijiste incluso, tuvimos la exclusiva. Claro, pero también hacía este análisis que hicimos acá en Tras Bambalinas, que dices, pero yo decía, estos 6 años fueron de bonanza, fue un sexenio sabático que se aventó López Obrador. Amé esa frase. Y se permitió dar el lujo de tirar el dinero y no hubo mayor complicación porque la economía, a pesar de que se caía, tenía sostén, todavía tenía sostén, ¿no? Era consecuencia de estas 2 décadas de crecimiento mediocre, pero crecimiento a fin y al cabo. Esto se perdió con López Obrador, pero le permitió pasársela de muertito los 6 años. Le permitió hacer estas obras, ¿no? Estos 6 años, vamos a ver si este discurso y los programas sociales alcanzan, porque en condiciones de bonanza alcanzaron sin problema, pero en situación crítica vamos a ver si alcanzan, porque viene una etapa inflacionaria muy fuerte, va a haber pérdida de empleos, va a haber situación muy crítica, esto va a incrementar la criminalidad, vienen problemas sociales fuertes que no sé si va a alcanzar con repartir culpas. Ciertamente se le va a echar la culpa a Estados Unidos, pero yo ya los 3 programas que nos das no nos alcanzan, ahora nos tienes que dar más. Pero más. ¿No? Porque además ya nos acostumbraste a que nos tienes que dar, ¿no? Para votar por ti. Para votar por ti, además. Para seguir defendiéndote. Pero además, el gran jefe Nube Blanca está desaparecido y controla desde lejos. Y las broncas. Pero sigue. No, pero Morena no está. Antes había cocolazos, pero eran disimulados, porque estaba el gran jefe. Pero ahora ya no. Ahora sí empiezan a golpear abiertamente. Lo que pasó en Ciudad de México con ¿De la foto? Del domingo con estos gradas que se cayeron y que mueren, claro. Los golpes entre ellos mismos, unos responsabilizándose a otros, ¿no? Entre mismos grupos de Morena. Esto es también nuevo entonces, no sé si eso va a alcanzar otros 6 años. Este año es el de las preguntas, las respuestas vienen a partir del próximo, y yo me temo, igual que Alejandro, que las respuestas van a ser fuertes y no muy agradables. Pero qué incertidumbre, ¿no? O sea, apenas vamos arrancando, vamos en el 4º mes. Sí. Y espérate a ver cuáles van a ser las reacciones el próximo año. Qué complicado. Sí, porque además los pronósticos de largo plazo es que en 2026 tampoco haya un Exactamente, entonces imagínate. Sí, es un panorama complicado. Sí. Pero bueno, yo confío también en la creatividad nacional
y esperemos que, repito, los actores sociales, algo tenemos que inventar, algo tenemos que hacer, como lo hicimos con la pandemia, ciertamente que fue un evento completamente... Oye, la situación que se vivió en azaroso, pandemia, fortuito. hablando de tema económico, por esta pérdida de empleos, por esta pérdida económica, si queremos ver así por los recortes que hubo, ¿se podría comparar a lo que vamos a vivir? Uy, no. Buena pregunta. Yo creo que va a ser peor. Sí, Ok. Yo creo que es peor, claro. sí, por la situación, porque además estás hablando de un sistema colapsado primero por voluntad propia aquí adentro y por voluntad externa. Claro. ¿No? Aquello que vivimos en la pandemia fue un asunto completamente fuera de Durante la control, pandemia de control hubo nuestro. crecimiento económico, bajo, pero lo hubo. Okay. El 20 se cayó, pero el 21 repuntó poco y todavía la actividad no estaba. Ahora ya Actualmente estamos entrando en apenas. recesión. Y Estados Unidos logró sostenerse. Y o sea, Estados lo que Unidos, hizo Biden fue lo correcto. Sí, correcto. Lo correcto. Biden lo que hizo fue sostener con deuda pública, sostener la economía norteamericana, que no se perdiera la capacidad de consumo, y eso es lo que hoy está destruyendo Donald Trump. Claro. Entonces, ciertamente hubo un proceso inflacionario, que eso fue lo que le cobraron Además, a Biden. los críticos de Trump están haciendo ver que ese está repitiendo el modelo que llevó a Estados Unidos a la Gran A las Depresión. quiebras, claro, del O sea, y a 29 y el pesar de 30. eso, yo no veo que reaccione, yo no veo que dé su brazo a torcer porque... Por más que los mercados se lo están diciendo, porque los mercados están respondiendo. Y desde un Le están principio diciendo, mira lo que que estás haciendo, comenzó. mira lo que estás provocando. Y el cuate no se echa para atrás. Y ni se va a echar para atrás. Y posiblemente no se eche para atrás, pero bueno, vamos a esperar porque en una Depende de esas de cómo amanezcan, ¿no? puede darse, saben que les doy un plazo de 90 días, ¿no? Para aplicar los aranceles, pero creo que no va por ahí. Pero lo cierto es que en el caso de la pregunta que hacías, sí es diferente la situación, y yo creo que en este momento sí nos puede repercutir de manera muy negativa, porque a diferencia todavía de lo que vivimos en la pandemia, traíamos, como quiera que sea, la inercia del mediocre crecimiento, como bien lo señala Pero Jorge, justo había pero un eran crecimiento. crecimientos del 2%, del 1.5%, del 3%, pero eran crecimientos. Pero con el Tratado de Libre Comercio del 90 para acá hubo un promedio de crecimiento de 2 puntos y cachito anual. Y ahora ese tratado, él literalmente lo echó a la basura. O sea, no... Para él no existe, ¿no? Incluso desde que daba este discurso, cuando iba a tomar protesta, pues, que para él no, o sea, no importaba realmente. Y lo hemos visto con las acciones, ¿no? El espectáculo del horror a estos tratados. Literalmente. Y ante todas estas acciones, pues Estados Unidos también resulta afectado y lo hemos visto, ¿no? Y a pesar de eso no... Es que me preocupa. O sea, porque hablamos, escuchaba una frase que me decían en la mañana, sí, ellos mismos se dan un balazo en el pie, sí, pero a nosotros abajo es como está un la cabeza de cañonazo. México. Exactamente. Abajo del pie. Abajo está la cabeza de México. Está México. Me gustó más su frase. El balazo pasa. El balazo pasa y nos pega en la cabeza, porque la cabeza nuestra está en el pie de ellos. ¿Se pudo evitar, ya nada más para terminar, por parte de nuestro país, se pudo evitar? No, esto es un asunto completamente voluntarioso del presidente de los Estados Unidos. ¿Pero las repercusiones que vamos a tener? Tampoco. No, porque nosotros estamos actuando en un marco de un tratado de libre comercio que había sido favorable al país. Okay. Claro, ¿no? Entonces eso obviamente hace que prácticamente, por eso lo que comentamos al inicio, o sea, la presidenta tiene que actuar conforme a lo que le están diciendo aquellos, y lo va a seguir haciendo. Y no va a poner aranceles, dudo mucho que ponga aranceles, porque además eso también repercute negativamente en la economía del país. Claro. A diferencia de Canadá, que puede hacer eso, de la Unión Europea, los chinos que pueden hacer eso de pones aranceles, pues yo también te pongo aranceles. Aquí nosotros, con la situación estructural económica que tenemos tan débil, pues hacer eso es, no solamente ya nos dieron un balazo en la cabeza, sino que también seguimos disparándonos, ¿no? Y literalmente nos seguimos disparando. Poner aranceles a los productos norteamericanos, pues va a ser también un problema, porque repercute en un proceso inflacionario para México con la situación que tenemos. Entonces, pues dicen, bueno, pues vamos a tratar de nadar con lo que es el agua que nos avienta este cuate, ¿no?
Creo que esa finalmente es la estrategia. Ojalá no sea tan dañino el resultado, pero lo que sí puede repercutir en aspectos políticos. Por ejemplo, la figura de Trump, la aceptación de Trump se ha derrumbado. Pues claro, como puede perder las elecciones intermedias. Y si pierde las elecciones intermedias, ya pato cojo, ¿no? Sí, en año y medio viene otra debacle porque le van a parar todo y va a ser la ingobernabilidad, va a ser un problema. Fíjate que tu pregunta si se podía haber evitado, si hubiéramos sido visionarios al entrar al Tratado de Libre Comercio y no querer solamente participar del comercio, sino pensar en que podíamos desarrollar industria mexicana que participara de la globalidad. No le invertimos en la educación, a formar empresarios serios, no fomentamos la creación de capital mexicano. Por ejemplo, Bimbo es una buena un buen ejemplo de esto. Sí lo hicieron, y Bimbo está en América Central, está en Sudamérica, es una empresa mexicana que se ha expandido hacia afuera. Eso no lo hicimos en escala mayor. Si lo hubiéramos hecho, quizá podríamos haber resistido mejor a lo que está ocurriendo. Aunque no se previera, pero al contrario. Amortiguaba un poquito. Claro, ¿no? pero al contrario, las empresas mexicanas vendieron sus activos, se fue. Y se volvió capital internacional. Jorge, Ale, como siempre un gusto, muchísimas gracias. Gracias, Lidia. Gracias. Buenas tardes, buenas noches al auditorio. Y muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado. Recuerda, tenemos una cita mañana 8:30 de la noche. Descansen.